Son las 7 de la mañana con 32 minutos y estamos ya en contacto telemático con nuestro invitado a esta hora de la mañana. Se trata del licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político, a quien saludamos aquí en OMC Noticias. Orlando Murillo lo saluda. Buen día, señor Gómez. Estimado Orlando, muy buenos días a todos quienes nos escuchan y mi solidaridad con todos los barrios inundados en Guayaquil, en Cuenca, en todas las zonas del país donde el clima ahora nos juega la mala pasada por el exceso de lluvias y no la falta de lluvias. Así es, estamos ahora rogando que no llueva. Es el clima, es el tiempo, y ayer conversábamos con el oceanógrafo Franklin Ormaz y nos decía que esta situación es una confluencia de lo que en la Amazonía viene y con los vientos se trae y traspasa hacia el occidente, y más en la situación del océano, que también está calentando en su superficie, provoca este tipo de situaciones que hoy vivimos en la costa y también parte de la sierra. ¿Cómo verse el tema político, don Rodrigo? Esta situación de empate técnico, 16.000 votos es la diferencia entre el uno y el otro, y luego del debate, ¿se definieron los indecisos o se profundizó la indecisión del pueblo ecuatoriano? A ver, luego de haber visto el debate, primero, no siento que en lo personal me aportó algo. Sin embargo, el debate sí profundizó las diferencias entre los dos candidatos. Esto implica que haya habido una fidelización de los votos. Los que están apoyando al presidente candidato Noboa, pues están más seguros de que quieren apoyarlo, y quienes apoyan a la candidata de la RC5, pues están más seguros que la quieren apoyar. Fue un va y viene de acusaciones, de las cuales yo creo que todas deberían quedar, deben ser investigadas y subsanadas y aclaradas, porque todo lo que se dijo realmente compromete en muchos ámbitos la transparencia y el futuro del país. Sin embargo, vemos una campaña más que nada confrontativa. Ya vemos esta última semana particularmente al presidente candidato ya en campaña. O sea, ya lo vemos saliendo, está en medios, está hablando, está reuniéndose con gente desde hace unos días, desde hace un par de semanas atrás, inclusive ya lo venía haciendo. Creo que eso es lo que marca el tema. Y de ahí ver cómo la visita al presidente Trump, que es una visita importantísima, al final del día, sea en Mar-a-Lago, sea en la Casa Blanca, o sea en el restaurante de la esquina, pues es uno de los presidentes más relevantes del país, con quienes pudieron sentarse y conversar abiertamente. O sea, es muy distinto sentarse a conversar con el presidente de los Estados Unidos, más allá de cómo se llame, que con el presidente de un estado fallido como Venezuela. Creo que las diferencias son sustanciales en ese ámbito. Le preguntaron ayer en una radio en Quito, me imagino, al presidente Noboa, que qué le parecía que la Asamblea lo iba a llevar a fiscalizar por esto de la visita que hizo a Trump. Y me pareció rotunda la respuesta que dio. ¿Por qué lo van a hacer si eso lo beneficia al país? Son las cosas de la política. Estamos viviendo algo que yo lo he calificado como un AHA. ¿Qué es eso? Es agotamiento, Ajá. estar hastiado y asqueado. Hemos visto confrontación, perdón que sea tan burdo, pero es confrontación tras confrontación, cuando lo que el país necesita es salir adelante. Tenemos un tema que incluye falta de empleo, tenemos un tema de inseguridad, tenemos un tema que en el caso de ambos candidatos es claro, el gasto público es lo que se vislumbra que sigue creciendo, pero no hay ingresos. Entonces, a mí personalmente, lo he dicho en varias ocasiones, me preocupa sustancialmente que ante un evento de que la economía no acaba de despegar, y de ser el caso que salga un 2.5%, no es crecimiento per se, es recuperación, y eso creo que hay que identificarlo. Claro,
caímos y algún momento tenemos que recuperarnos. Pero necesitamos un crecimiento del 5 o 6% al menos sostenido por varios años para salir del hueco y al menos llegar a lo que teníamos antes de la pandemia. Y ahí veo que el gasto público solo nos puede llevar a tener reformas tributarias que ahorquen más al ciudadano, que ahorquen más a las empresas y que de relancina ahuyenten más aún la inversión. ¿Cómo aterrizar estos conceptos al ciudadano común y corriente, don Rodrigo? Porque, por ejemplo, usted lo acaba de decir muy bien, el país necesita de más recursos. Pero, por ejemplo, cuando vemos que hay un acuerdo entre la candidata de Revolución Ciudadana, doña Luisa González, con Pachacuti, por ejemplo, y Pachacuti le presenta 25 puntos para que cumpla, caso contrario saldrán a las calles todos los días. Y entre esos puntos están no seguir explotando el petróleo, no llegar a acuerdos comerciales con países que tengan interés en explotar la minería dura en nuestro país, no llegar a acuerdos comerciales con otros países y varias cosas que son las que permiten los ingresos de los dólares al Ecuador. ¿Cómo? Y encima de ello, la señora candidata dice que va a aumentar 20.000 efectivos más de la policía, va a generar más escuelas, va a generar más trabajo, pero no nos dice de dónde van a salir los recursos. ¿Cómo analiza usted eso? A ver, yo creo que hay muchas ofertas de campaña en que ninguna de las dos partes nos dice de dónde salen los recursos. Pero seamos francos y seamos claros. Los recursos que los gobiernos gastan no es que se cosechan en los árboles ni caen del cielo. Los recursos que los gobiernos gastan, indistinto qué gobierno, sale del bolsillo de los ciudadanos. Salen del bolsillo de los ciudadanos. No hay otra fuente de ingresos del gobierno. Porque inclusive la situación petrolera está comprometida y no hemos visto un despegue en la producción en los últimos 5 años. O sea, no es un tema de este gobierno, del anterior o del anterior al anterior. Más bien vemos un sostenido decrecimiento de la producción y una ausencia de inversión. Ahora, con respecto a este llamado acuerdo, eso es solamente otro show mediático de campaña en donde el señor Issa, utilizando las estructuras indígenas, porque hay que ser franco, mucho del sector del indigenado, costa, sierra, Amazonía, se han pronunciado en contra de lo actuado. Entonces, el señor Issa, en contra de lo planteado, ha seguido operando de la misma forma. Él no hace propuestas, él plantea imposiciones. Por eso es que yo te presento esto y si no cumples, me voy a las calles. Pero eso no es propuesta. Eso es una imposición más, a la cual en campaña se puede decir cualquier cosa y se puede aceptar cualquier cosa, y es otro show mediático. Es irresponsable, pero eso es lo que estamos desgraciadamente acostumbrándonos a ver los últimos años. Y en cuanto a propuestas para solucionar los graves problemas del país, lo que vemos es que se profundizan las diferencias y en lugar de ganar a los indecisos o ganar a aquellos que no fueron a votar o los votos en blanco o nulos, no vimos unas propuestas concretas de los candidatos. ¿Hacia dónde debieron apuntar? Por ejemplo, el tema agrícola no fue tocado mayormente, salvo que van a entregar recursos, pero es la misma, perdóneme, la cantaleta de todos los candidatos, de entregar recursos al sector agrícola, pero en la práctica no se ve. Más aún con este invierno fuerte, con los problemas de erupción de volcanes que se tienen en la sierra o deslaves, se pierden cultivos y no se nota la ayuda del Estado como tal. A ver, precisamente esto hemos venido conversando ya tiempo atrás. Necesitamos hacer, y creo que yo tenía, hablar de prevención es una cosa, pero hablar de gestión de riesgos es algo mucho más integral. Creo que es importante hablar de gestión de riesgos, hablar de la importancia de prevención, hablar de seguros. Queremos apoyarle al agro, bienvenido sea.
queremos darle crédito barato, crédito oportuno. Perfecto, todo crédito acompañémoslo de un seguro. De forma que el Estado también se cubre para no tener 1, 2, hasta 3 años nos hemos demorado en lanzar la condonación de multas de intereses. Y ahora se habla inclusive, retomamos el tema de la condonación de capitales, hasta $5,000, otros quieren hasta 10,000. Esta discusión de los 5 y los 10,000, recuerdo que la planteaba el señor Gary Espinosa en las negociaciones del 2022 en el gobierno de Lasso, y se filtró el hecho de que el tema de subir de 5 a 10 era porque él tenía un crédito de hasta 10,000. Entonces, parecería que los intereses nacionales se resumen en intereses personales. Pero cuando vemos al agro, necesitamos más acuerdos comerciales, necesitamos mejorar los índices de competitividad, ser más productivos, donde estamos más bien viendo cómo producir más en la misma área. Eso es básicamente, si yo tengo 1 hectárea y estoy produciendo 10, ¿cómo hacer que esa misma hectárea produzca 15, produzca 20? Eso es productividad. Y en eso, la capacitación, la adecuada información. Leí con agrado ayer que el INAMI va a liberar la información. Ojo, si está hablando de liberar la información, es lo que en algún momento conversábamos contigo. El INAMI tiene que darnos información de los últimos 5, 10 años por zonas para poder hacer una adecuada gestión de riesgos, entender los factores, particularmente climáticos, para poder anticipar, haciendo mejores drenajes, haciendo diques de contención, limpiando las cunetas, dando mantenimiento a los canales de riego, limpiando los cauces de los ríos y esteros, para que las aguas puedan discurrir, o en su defecto, saber que que se viene un verano fuerte, o anticiparnos a un posible verano fuerte y construir diques, pero ya con los sistemas de evacuación de agua en caso de que las lluvias lleguen con más fuerza. Lo que estamos viendo ahorita en Daule, lo que estamos viendo en la Esperanza, lo que estamos viendo en varios reservorios importantes del país que ya están controlando y evacuando agua por los excedentes de lluvia que se tienen. Ese tipo de cosas tiene que ver con gestión de riesgos. Y claro, que todas estas obras puedan ser construidas desde lo pequeño, trabajos comunitarios, trabajos locales, gobiernos parroquiales, gobiernos provinciales. Los cantonales básicamente se dedican con el agro a verle cómo le cobran impuestos sin darle absolutamente nada a cambio, y el gobierno nacional cumplir con lo suyo, con un detalle que sí creo que es importante, que no se dio en estos proyectos que hablé: transparencia y que no haya robo, porque hemos visto que muchos de estos proyectos tenían sobreprecios importantes, y más bien por ese egreso extra que se hace desde el Estado, más bien se perdieron la posibilidad de tener más proyectos, no solamente magnos proyectos, megaproyectos, sino también proyectos, microproyectos, que muchas veces son los que dan soluciones al día a día del campesino. Lo que usted reflexiona y plantea, don Rodrigo, sin duda que debe ser la visión de un estadista, pero lo que el Ecuador carece justamente de ese tipo de políticos. Tanto que luego del debate, una de las propuestas y análisis que aquí hice es que debemos pedirle a los políticos elevar el nivel del debate político. Porque tras las acusaciones de majadero, de tener deficiencia de atención, o el otro de decir tu gobierno fue el más corrupto y mostrar los chaitos, la rana René, no pasamos de eso cuando el país esperaba auténticamente otras cosas. ¿Qué cree que va a pasar el próximo 13 de abril cuando la ciudadanía no tiene el condimento adecuado de lo que pueda tener un candidato para decidirse por él? A ver, primero, pensando en los mopeds, me preocupa quiénes son los dos viejitos que se están riendo de lo que pasa en el escenario del teatro político. Ajá. Recordaremos que en los mopeds había en un palco un par de señores que pasaban riéndose
del show político que vivimos aquí. Creo que eso hay que estar monitoreando. Dos, ¿qué esperar para el 13? Creo que estamos a tiempo todavía para revisar planes de gobierno. Revisemos qué nos dicen versus qué dicen formalmente que van a hacer y cotejarlos. Ya la prensa algo está sacando. Vemos poca concreción en cómo hacer las cosas. Hay muchas ofertas, evidentemente. Ajá. Pero tú has mencionado una palabra que es el estadista. Y estadista es con la D de dedo, de qué es lo que estamos pensando para el Estado con una visión de mediano y largo plazo. Y lo que yo veo muchísimo es estatistas, con la T de estar trabados en el mismo sitio. Entonces, yo creo que sí tenemos que comenzar a pensar en que la importancia del sector privado y la importancia de la libertad económica para el desarrollo del Ecuador. Y eso es fundamental. Estamos viendo cómo aumentar el gasto desde el Estado, cómo el Estado nos va a dar todo. Pero más bien, ¿por qué no damos facilidades para que en pequeños microproyectos, por ejemplo, de riego y drenaje, contención de aguas para diques y poder controlar las inundaciones pequeñitas, porque hay a todo nivel, y las grandes, que el Estado si el sector privado construye algo, pues y le ahorra plata al Estado, pues que eso le dé exoneraciones tributarias repartidas en cómodas cuotas anuales, que le bajen el impuesto predial. Los municipios, por ejemplo, como lo mencionaba, están prestos a cobrar impuestos, pero en el agro no le dan nada, ni agua potable. Así es. Y hablo del sector rural también. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que ver cómo integramos. Estabilidad tributaria, cómo tener normas que nos permitan desarrollar la iniciativa privada, atraer la inversión sin que tengamos al gobierno viendo cómo cualquiera que quiere invertir un poco más, cualquiera que quiere hacer algo, ver cómo, si quiere invertir 5, ver cómo le sacamos 6. Ese tipo de situaciones son las que necesitamos cambiar, y en términos ahora actuales, necesitamos cambiar el chip del estatismo al estadismo, pensar no en cómo el Estado se sostiene a costillas del sector privado y pasar a ver cómo el Estado se sostiene pensando en que el desarrollo del sector privado nos da sostenibilidad, no para 4 años, no para 8 años, pensando en la posible reelección, sino pensando al menos a 15 o 20 años plazo. Es lo que nos falta y hay que orillar a los políticos a ello. Y ahí nos falta al pueblo como tal una organización para poder tener esa fortaleza que intento de este programa, humilde programa, tratar de inyectarle a la gente, porque nosotros somos los mandantes, porque nosotros somos los que elegimos y somos corresponsables de lo que está pasando en el país y no debemos serlo si nos organizamos y le pedimos a los políticos que hagan lo que tienen que hacer, no que lo que a ellos les da la regalada gana, por así decirlo, don Rodrigo. Y nosotros somos los que generamos la riqueza. Nosotros somos los que trabajamos para salir adelante. Y el Estado, el gobierno, tiene que hacer lo que hacemos todo el resto de ciudadanos. Hay épocas, como se dice, de vacas gordas y épocas de vacas flacas. Si al gobierno les llega un momento de que se reducen los ingresos, porque cayó la producción petrolera, porque los impuestos, que le pusimos un impuesto ocasional por una sola vez, por ya no sé cuántas veces, el gobierno tiene que llegar a un momento en que también diga, ok, mis ingresos son estos y yo puedo gastar hasta esto. Claro. No puedo gastar más que eso, porque claro, si no lo que es lo que tenemos más lo que falta y completamos con deuda. No puede ser, no podemos seguir abonando a deuda por más que la refinanciemos, porque ahora refinanciamos deuda para sacar más deuda en lugar de para pagar. Y ese sí es un tema que viene generándose una rueda de molino en que para salir del pozo
estamos cavándolo cada vez más hondo. Hay que reflexionar sobre todo esto para este próximo 13 de abril. Y justamente este programa está encaminado a esa reflexión, tratando temas como los que hemos tratado con usted, don Rodrigo, en esta mañana, lo cual le agradezco por su comparecencia y siempre la frontalidad y la seriedad del análisis que usted hace a los temas que tratamos. Le agradezco y lo dejo con su saludo de despedida. Muchísimas gracias, Orlando, y tú creo que has sido muy franco y muy claro. Es nuestra responsabilidad lo que suceda con el país. Tenemos dos modelos a elegir. Creo que a los dos modelos hay que pensarles como estadistas y no como estatistas. Creo que ese jueguito de palabras puede parecer cómico, pero es de mucha profundidad. Ajá. Pero un modelo ya ha probado sus falencias y sus problemas en Venezuela. Ojo, Nicaragua, es gravísimo lo que sucede allá. Ya la libertad prácticamente está eliminada, aunque haya algunos que hagan mucha plata. Y el tema boliviano, que entre unas y otras se lo vio como el milagro económico, no ha sido milagro, sino ha sido espuma de gaseosa que se fue rapidito. Y pensemos que más bien lo que necesitamos es, con el otro modelo, tener una opción en la cual no hay que descuidarle, también hay que apretarle las tuercas para migrar a consolidar una mayor libertad económica en beneficio de todos los ecuatorianos, pero principalmente con una visión no coyuntural, sino una visión de mediano y largo plazo. Muy gentil por su tiempo y gracias por el diálogo, don Rodrigo Gómez de la Torre. Gracias. Muchísimas gracias, Orlando. Buen día, son las 7:54. Le agradecemos al analista agropecuario, económico y político Rodrigo Gómez de la Torre por el diálogo aquí en OMC Noticias.